Amarse combina con elegirse, priorizarse y darse. Tiene que ver con conocerse, con aceptarse y también con valorarse. Amar la cicatriz, honrar la herida como parte de mi ser y a partir de ella elegir crecer. Amar esa incómoda emoción, aquella que no quiero mostrar. Gestionar el huracán que provoca, integrar el aprendizaje que me proporciona. Amar la sombra que me espeja otro ser. Bendecir el reflejo y decidir qué quiero devolver. Amar se vuelve un hábito diario para mi bienestar. Amar se hace fácil cuando soy mi prioridad. A amar se aprende a partir de cada experiencia. Amarse como necesidad para mi existencia. Bienvenidas a este nuevo episodio, el cuarto de este podcast llamado Hacia el Ser. Y esta serie de episodios se llama Hacia el Ser porque dentro de mi propio camino he encontrado que esa es la ruta, ir hacia nosotros mismos, trabajar internamente para que a partir de allí pueda yo conectar de mejor manera con todo y con todos allá afuera. Aprovecho también este espacio para pedirles en este momento que se suscriban al canal si quieren revisar estos episodios cada 15 días que van a estar saliendo y también otro contenido. Y dejen un me gusta en este video, eso me apoya muchísimo. Bueno, después de suscribirse y darle me gusta, ahora sí iniciemos este nuevo episodio en donde vamos a hablar acerca de priorizarte, de ponerte como prioridad. Este episodio va a ser parte de una serie de 2 videos en donde voy a hablar acerca del amor propio y de 2 creencias principales que limitan el hecho de podernos amar de manera plena a nosotras mismas. ¿Y por qué hablar de amor propio? Si es un tema que vemos por todos lados, el ámate a ti misma, aprende a amarte, debes amarte para poder amar a otros. Y es un tema que por todo lado lo vemos, el amor propio, el ponerme como prioridad. Pero lo que en casi ninguna parte nos dicen es cómo carajos aplico yo el amor propio a mi vida. ¿Cómo se hace eso de aprender a amarme? Si bien he estado bajo creencias que me hablan de que es más importante dar y dar hacia los demás y que no tengo ni idea cómo comenzar a amarme, entonces ¿cómo llego a ese punto donde digo me amo y me respeto y me valoro a mí misma si no sé cómo hacerlo? Y la idea con estos 2 episodios es darles, como siempre, herramientas para aplicar en el día a día, para que comiencen a practicar eso del amor propio. Y la primera creencia que vamos a abordar es la que dice que priorizarse es un acto egoísta, que el ponerse como primer lugar en tu lista de prioridades es un acto incluso narcisista. ¿Y esto de dónde viene? Viene obviamente desde el tradicionalismo, esto también viene mucho de la religiosidad, no de las religiones, sino de la religiosidad, que el entregarse, que el darse a los demás, que el dar hacia afuera es mucho más importante que el darnos a nosotros mismos. Y que cuando yo pienso en mí, estoy dejando de dar y por lo tanto no estoy siendo compasivo para con los demás. ¿Sí? Y aquí es donde hay una distorsión de algunos de los conceptos que trabajan las religiones, ¿cierto? Que es el amor a los demás, el poder compartir, el poder crecer como comunidades.
se trastorna totalmente en el que yo tengo que dar todo de mí hacia los demás, porque asimismo alguien más se va a encargar de darme a mí. Y de ahí que se genere este conflicto entre que no es compatible el amarme a mí mismo o el ponerme como prioridad y al mismo tiempo poder compartir o crear vínculos sanos con otras personas. Y veamos estos dos conceptos desde un ejemplo muy sencillo y es el siguiente. Digamos que cada uno tiene un vaso de amor. Ese vaso es llenado con cada una de las acciones que nosotros hacemos por nosotros mismos o que otros hacen por nosotros, que representen cuidado, protección y amor. Pero entonces, ¿qué pasa si yo ese vaso de amor comienzo a vaciarlo, a dar? Entonces le comparto a mi pareja, le comparto a mis hijos, le comparto a mis padres, le comparto a mis amigos y comienzo a vaciar y no dejo ninguna reserva para mí. O lo que comúnmente pasa, que no comienzo a llenar yo misma ese vaso. No tengo ningún acto de amor, de cuidado ni de protección para conmigo misma. Entonces eso se va vaciando, ¿cierto? Ese vaso comienza a quedar vacío y llega un punto en que vamos a estar tan necesitadas de amor que vamos a salir a demandarlo afuera. Y de ahí que se generen todos estos vínculos tóxicos en pareja, en familia, y comiencen los reclamos y comience al mismo tiempo la culpa de que es que yo doy todo, pero a mí no me dan, de que es que yo cómo me esfuerzo y cómo doy, pero nadie se preocupa por mí. Y es porque tú misma te has encargado de vaciar tu vaso del amor y no has procurado dejar ninguna reserva o cultivar actitudes o hábitos que comiencen a llenar ese vaso de amor. Y esto es algo que nos pasa más comúnmente a las mujeres. ¿Por qué? Porque está esa concepción de la mujer como la cuidadora, la que da, la que brinda amor, la que cuida. Y se nos inculca incluso desde pequeñas que al ser buenas, ¿no? Que eso representa ser una buena mujer, ser una buena esposa, ser una buena madre. El hecho de darse y entregarse a los demás. Y de ahí que muchas mujeres, conozco mujeres hermosas, profesionales, inteligentes, pero mujeres que, por ejemplo, no son capaces de decirle no a su familia. No son capaces, por ejemplo, de irse de viaje y no pensar en sus hijos o irse por un fin de semana solas sin llevar a sus hijos. O sea, no lo pueden concebir. Y es esa creencia tan marcada de que si yo hago algo por mí, de que si pienso en mí o me priorizo, estoy dejando de pensar en los demás. Y aquí quiero decirles que es todo lo contrario. Cuando comenzamos a priorizarnos, cuando comenzamos a darnos, cuando comenzamos a cuidarnos a nosotras mismas, es como si tuviéramos ese vaso tan llenito que ahora sí podemos dar con gusto a los demás. Podemos hacerlo desde una entrega más genuina, porque a veces pasa que ya nos queda poquito en nuestro vaso de amor, ¿cierto? Y tengo que hacer algo por alguien o siento esa necesidad de hacer algo por alguien y digo como que, oh, pero si te doy, como que me voy a quedar sin reservas de amor. Y te doy, pero como desde ese esfuerzo, desde esa culpa que siento de que si no te doy, entonces voy a ser una mala amiga, esposa, mujer o lo que sea. Y entonces de allí que mucho a veces de lo que demos sea como por obligación o no se sienta genuino. Cuando aprendemos a priorizarnos, nos vamos a dar cuenta que cada vez que elijamos, porque va a ser una elección, compartir con una persona, dar un regalo o dar una muestra de afecto,
va a ser realmente porque salga de nuestro corazón y no porque se sienta como el deber ser. Y bueno, entonces entremos ahora a el cómo aplicar este concepto de priorizarte. El día de hoy te traigo 4 pasos para aprender a priorizarte y entonces puede ser ideal que puedan escribirlos, que puedan tenerlos ahí presentes para que en su día a día comiencen a practicar esto de decir yo primero. Pero antes déjame compartirte una frase que es muy adecuada para esto que vamos a ver a continuación. Y dice así: nunca hay tiempo suficiente para hacer todo, pero siempre habrá tiempo suficiente para hacer las cosas más importantes. Es una frase de Brian Tracy y esta frase me pareció como anillo al dedo para este episodio porque siempre decimos que no tenemos tiempo, que no hay tiempo para ir al gimnasio, que no hay tiempo para dedicarnos un día de mimos o de cuidado o incluso ni siquiera media hora en el día para nosotras. Y cuando entendemos que siempre va a haber tiempo para lo importante, pero antes que eso, cuando nos sentimos importantes para nuestra vida, podemos entender que siempre habrá tiempo. ¿Sí? Es como que piensa en qué posición estás de tu lista de prioridades. Mínimo debes estar dentro de las 3 primeras. Si estás dentro de esas 3 primeras posiciones en tu lista, ¿cómo me vas a decir que no vas a tener tiempo para ti? Si eres o si estás dentro de las 10 cosas más importantes de tu vida. Bien, bueno, hermosas. Entonces ahorita sí, vamos con los 4 pasos para aprender a priorizarte. Entonces, el primer paso va a ser identificar tus gustos, tus necesidades, tus hobbies. Creo que aquí este es el paso más importante porque como mujeres, como les decía ahorita, nos enseñan a vivir en función de los demás, en el hacer para los demás. Y de ahí que muchas dejemos totalmente a un lado o olvidemos qué es eso que nos hace sentir vivas, cuáles son esas pasiones, esos hobbies, esas actividades que nos conectan con el gusto y con el placer por vivir. Entonces, para este primer paso puede ser importante hacer un ejercicio de autoobservación, de autoconocimiento, que vuelvas a conectar con esos gustos. Para algunas va a ser incluso volver a estudiar o volver a trabajar o volver a conectarte con una pasión que dejaste olvidada tal vez por poner en tu lista de prioridades arriba a tu familia, a tu esposo o otras cosas antes que ti. Y te voy a dar un tip adicional de cómo puedes identificar cuáles son esas necesidades o esos gustos. Primero, ¿en qué parte de tu vida te sientes insatisfecha? ¿En qué área de tu vida no te sientes feliz? Entonces, por ejemplo, para algunas les puede resonar que se dedicaron totalmente al hogar y que antes les gustaba pintar o que antes les gustaba trabajar, hacer negocios, vender cosas o hacer manualidades para vender. Y allí vas a encontrar algo. O sea, tiene que haber una cosa, por muy sencilla que sea, que te conecte nuevamente con un gusto por hacer algo en la vida. Y aquí también puede ser importante que si les cuesta demasiado trabajo identificar cuáles son esos gustos que tienen aparte de su familia o de el hacer algo por alguien más, es muy posible que
tengan que trabajar su dependencia emocional. Y aquí les invitaría a ver el episodio anterior de este podcast que pueden encontrar acá en mi canal para trabajar la dependencia emocional. El poder ser una persona independiente para llegar a tener relaciones de interdependencia, en donde no necesite a la otra persona, pero elija compartir mi vida o mi proyecto de vida con otra persona. Ok, entonces el primer paso, identifica tus necesidades, tus gustos, tus pasiones, qué te gusta hacer, cómo te sientes amada. Porque de esa forma en que te sientes amada, puedes identificar cuáles son esas actividades que puedes comenzar a hacer para ti misma. Segundo paso, hacer espacios para ti. Y aquí era un poquito lo que les mencionaba en la frase. Tiempo sí hay, pero tiempo hay para lo importante. Entonces, si eres importante, vas a comenzar a hacer espacios para ti misma. ¿Y cómo se hacen estos espacios? Bueno, voy a dejarles en la descripción de este podcast una plantilla que hace un tiempo hice para que puedan observar cuáles son las actividades que ustedes hacen diarias. Esa plantilla les va a hacer escribir cada una de esas actividades, identificar qué prioridad tiene cada actividad y poder identificar cuáles son esos espacios de tiempo que pueden abrir en su rutina diaria para ustedes. No se trata de que digan, ok, me voy a tomar todo el miércoles libre para mí y ese día no hay almuerzo ni nada. No, obviamente no vamos a llegar a un cambio abrupto así de la noche a la mañana. La idea es que comiences a hacer un espacio de media hora diaria. En esa media hora entonces lees o haces una rutina de cuidado para tu piel o te tomas una ducha de agua caliente. Algo que te conecte con ese gusto por la vida en esos 20 o 30 minutos que vas a hacer para ti. Y a partir de allí es como si a partir de que comienzas a hacer algo, tú dices como que, uy, esto me gusta. Entonces ahorita voy a sacar un sábado al mes para ir a hacerme el cabello o hacerme las uñas. Y ahora voy a sacar, no sé, un viernes cada 2 meses para salir con mis amigas. Y así, porque vas aprendiendo a que tu tiempo, a que esas actividades que te conectan contigo son importantes y cada vez vas a ir abriendo más espacios para ti. Bien, tercer paso, aprende a decir que no sin culpa. Y aquí en este paso va a ser importante trabajar dos cosas. La primera es la herida de rechazo, en el caso de que la hayas identificado que tengas herida de rechazo, porque obviamente el tema de decir que no, el tema de rechazar a otros, tiene mucho que ver con alguna historia de dolor que hayamos podido tener en nuestro pasado. Y de allí el hecho de que no le puedo decir que no a mi mamá, porque imagínate, si le digo que no a mi mamá, no, mi mamá me va a excluir. O en algún punto siento ese temor a ser excluido del clan si yo rechazo las invitaciones con familia o con otras personas. Entonces puede ser importante aquí trabajar la herida del rechazo. Y segundo, la culpa. Y la culpa tiene mucho que ver con nuestro diálogo interno. ¿Y cómo fortalecemos ese diálogo interno? Pues cada que yo tome una decisión, cada que yo elija algo, me refuerzo. Digo yo, todo está bien, esto lo estoy haciendo por mí. ¿Sí? Cada vez que, ejemplo, mi hermana me llame y me diga, mira, es que quiero que hagas esto por mí o quiero que hagamos esto. Y tú digas, no, ¿sabes qué? No puedo. Y dentro de ti va a haber un huracán de emociones diciéndote, no, ¿cómo le dijiste eso a tu hermana? Pero después de que termines esa conversación, te vas a un momento contigo y dices, ok, dije que no,
porque me estoy priorizando a mí. Yo sé que mi hermana va a estar bien y que en otro momento puedo recompensar ese momento que ella quería pasar conmigo. ¿Sí? Aquí en el tema de decir no, es crucial que cada vez que las inviten a algo, cada que les propongan algo, ustedes se tomen una pausa. ¿Sí? Porque actuamos en automático. Decimos, ¿quieres ir a tal? Sí. No sabemos si tenemos el tiempo, no sabemos si queremos, si tenemos la intención de hacerlo y estamos diciendo que sí. Entonces, tómate una pausa. Si es un chat de WhatsApp, ok, léelo varias veces. Verifica que si quieras ir a ese espacio, que si quieras compartir con esas personas. Y a partir de ahí, da una respuesta sin sentir temor y siendo firme en tus decisiones. Créeme que cuando nosotros comenzamos a priorizarnos y cuando comenzamos a sentirnos bien con nosotros mismos, esto va a hacer que cada interacción que yo tenga con otra persona no va a ser desde la aceptación, desde no, pues tocó, sino desde esas ganas y ese gusto por compartir de manera genuina con la otra persona. Y eso se siente, eso se percibe. Las personas perciben cuando realmente queremos estar o cuando lo hacemos más por obligación. Y el cuarto paso, y este es fundamental para que los otros tres se mantengan, es tu compromiso para contigo. El hecho de ir ejercitando tu autoconfianza. Porque la autoconfianza no es decir yo estoy aquí para mí. No, la autoconfianza se fortalece cada vez que yo me cumplo a mí misma. Cada vez que yo digo voy a ir todos los días a caminar en las mañanas y me cumplo. Cada vez que yo le digo no a algo que yo establecí para mí misma, estoy perdiendo esa capacidad de confiar en mí. Estoy diciendo, ay no, Diana, pero es que yo no te creo, porque me dijiste que íbamos a hacer esto y no me has cumplido. Y esa autoconfianza se fortalece cumpliéndote. Entonces, si identificaste cuál es el espacio que vas a hacer para ti, no lo cambies, no muevas. Obviamente habrá momentos y casos en los que va a ser de manera irremediable que tengas que cancelar algo que decidiste hacer para ti, pero no te pospongas. No te dejes para después, porque te vas a necesitar. ¿Listo? Entonces, bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y por favor compartan este episodio con otras mujeres que les pueda ayudar muchísimo esto, porque sé que somos las mujeres en las que en gran medida solemos dejarnos de últimas. Y como última frase de este día, por favor, calma en el alma y amor en el corazón. Besito y abrazo. Chao.